Lo último que habíamos comentado en la clase anterior era sobre la forma que tenían las curvas de costes unitarios. Recuerden que cuando decimos costes unitarios, estamos hablando en términos de una unidad. Por ejemplo, el coste marginal mide la variación del coste total cuando se produce una unidad adicional. El coste medio es el coste promedio total por cada unidad que se produce. El coste variable medio es el coste variable promedio de cada unidad que se produce y el coste fijo medio, el coste fijo promedio de cada unidad que se produce. Por eso decimos costes unitarios, porque se miden en términos de una unidad. Todos los costes unitarios tienen forma de U, a excepción de uno. Salta a la vista, el coste fijo medio no tiene forma de U, no es una función cuadrática claramente, ya que el coste fijo medio tiene esta particularidad. Vamos a ir planteando ahí. El coste fijo medio, no se olviden que es igual al coste fijo total sobre la producción. El coste fijo medio tiene la particularidad que es un valor que tiende a cero. Es un valor que tiende a cero. Siempre está la pregunta, si el coste fijo medio tiende a infinito o tiende a cero. La respuesta es que tiende a cero, aunque gráficamente nosotros veamos que la curva de coste fijo medio tiende hacia infinito, ya que al extenderse, mejor dicho, al extenderse a lo largo del eje de abscisas, da esa impresión que tiende a infinito. En realidad es un valor que tiende a cero. Y veamos un ejemplo. El coste fijo es un valor que siempre va a ser el mismo, porque es un valor inalterable, es una constante. Por lo tanto, cualquiera sea el nivel de producción, el coste fijo siempre va a ser igual a 100. Ahora, veamos ese coste fijo medio cuando se producen 10 unidades. Cuando se producen 10 unidades, 100 dividido en 10, y esto nos va a dar, lógicamente, igual a 10. El coste fijo promedio de producir 10 unidades es igual a 10. Sigamos incrementando la producción. Vamos a tener ahora el coste fijo medio cuando se producen 20 unidades. Esto va a ser igual a 100 dividido en 20, nos va a dar 5. El coste fijo medio cuando se producen 20 unidades es de 5. Sigamos aumentando la producción. Coste fijo medio igual a 50, 100 dividido en 50, y esto nos va a dar igual a 2. Aumentemos considerablemente la producción y digamos que ahora se producen 200 unidades. El coste fijo medio de producir 200 unidades es igual a 0,50. Claramente podemos darnos cuenta que a medida que aumenta la producción, el coste fijo sigue siendo el mismo valor. El coste fijo total sigue siendo el mismo valor. Hacemos ahí la aclaración. El coste fijo total sigue siendo el mismo valor de 100. Sin embargo, el coste fijo medio claramente se ha visto reducido. Tal es así que fue un valor que cada vez se hizo más pequeño. Mientras que el coste fijo medio es un valor que se hizo más pequeño mientras más se produce. Ya que la mayor producción, entre comillas, licúa al coste fijo. Cuando decimos que la mayor producción licúa al coste fijo, es una forma de decir que mientras más se produce y el coste fijo sigue siendo el mismo valor, es como que pasa a ser un valor insignificante, ¿sí? A eso nos referimos con la mayor producción licúa al coste fijo. Mientras más se produce,
el promedio del coste fijo se hace más pequeño, se hace un valor insignificante, un valor que tiende a cero. Algo que tiene que quedar bien entendido y que tienen que distinguirlo bien, es que el coste fijo total sigue siendo el mismo valor, porque no se altera con la producción. Que se haya ido modificando el coste fijo medio es otra cosa, porque el coste fijo medio es un promedio y claramente los promedios se van a ir modificando a medida que se modifica el denominador del cociente, ¿sí? Son cuestiones por ahí más matemáticas que son muy lógicas, pero que por ahí los puede llegar a hacer confundir. Bueno, dada esa explicación, es que en términos gráficos, el coste fijo medio es una asíntota. Recuerden que las asíntotas es la típica gráfica de las funciones homográficas. El coste fijo medio no es una función homográfica, pero tiene su gráfica, nos hace recordar a las funciones homográficas. Bueno, simplemente eso. Otras pequeñas aclaraciones para tener presente: el coste marginal siempre va a alcanzar su mínimo antes que el coste variable medio y antes que el coste medio. Eso por ahí es una soncera lo que menciono, pero algunos chicos cometen la pata con eso. El coste marginal siempre alcanza su mínimo antes que el coste variable medio y antes que el coste medio. Otra cuestión también a tener presente: el coste variable medio siempre va a estar por debajo del coste medio. La razón de ello es que el coste medio total es igual a la suma vertical del coste fijo medio más el coste variable medio. Es decir, para llegar al coste medio total, previamente hemos sumado estos dos valores, el coste fijo medio y el coste variable medio. Son cuestiones que por ahí son bastante sencillas, pero algunos chicos se olvidan esos detalles y cometen la pata a la hora de graficarlo, y ni hablemos de explicarlo. Otro consejo: a la hora de que ustedes armen el apunte y sobre todo si les toca graficar los costos en un examen, cuando planteen este gráfico, siempre arranquen por el coste marginal. Porque si ustedes arrancan por el coste marginal, es más fácil marcar luego el mínimo del coste variable medio y del coste medio. Ahí vamos a hacer bien los ejes. Vamos a tener costo total en el eje de ordenadas, producción en el eje de abscisas. Con color rojo vamos a hacer el coste marginal. Bueno, tenemos ahí nuestro coste marginal, el cual tiene forma de U, ya que es una función cuadrática, y además, por los rendimientos decrecientes del factor trabajo en el corto plazo, es que tiene forma de U. No nos olvidemos que el factor trabajo en el corto plazo, dado el capital fijo, el rendimiento es decreciente. Bueno, esa es una de las razones o la explicación económica del por qué las curvas de costes tienen forma de U en el corto plazo. Ya vamos a ver qué sucede en el largo plazo, pero en el corto plazo es por ese motivo. Una vez que hemos marcado el coste marginal, y mucho cuidado en esta cuestión, cuando marquen el coste marginal, no vayan a hacer esto que estoy haciendo yo ahí con color rosado. Viene ahí la forma de U y empieza a hacer ahí como que alcanza el máximo y hace como este rulito, que ahí lo voy a marcar con color amarillo. Ahí ustedes están graficando una función cúbica, y claramente el coste marginal no es una función cúbica. A veces puede ser que a ustedes se les resbale la lapicera o el marcador si fuera un examen presencial, pero el profe no lo va a dejar pasar a ese detalle, es mínimo, ¿sí? Sé que hay gente que
no aprobó un examen por hacer mal ese detalle. O sea que tengan presente eso. Después lo otro. Una vez que tengan el coste marginal, recién ahí van a marcar el coste variable medio y el coste medio. Lo van a marcar de tal manera que coincida el mínimo con el coste marginal. Siempre siendo muy cuidadosos con ese detalle. Por arriba del coste variable medio, con color verde, vamos a tener el coste medio total. Y siempre siendo muy cuidadoso con el detalle de que el mínimo intersecte al coste marginal. Otra cuestión también a tener presente. Yo acá en el gráfico que aparece acá en la filmina, lo hice como con un pequeño error. Ahí se lo estoy marcando con los circulitos blancos. La trayectoria del coste marginal, del coste variable medio y del coste medio no deben cortarse, ¿sí? Por una cuestión más matemática que económica, no deberían cortarse. O sea que tengan presente que esto tiene que ir paralelo. Son cuestiones muy hinchapelotas, pero bueno, hay que tenerlas presente porque el profe se fija en ese detalle. ¿Por qué siempre hacer primero el coste marginal? Porque si ustedes largan a hacerse el coste medio y el coste variable medio, pueden cometer el error de hacer esto que estoy haciendo yo ahí con color naranja, el coste medio, y con color rosado, el coste marginal. Ahí claramente el coste medio de color naranja no está intersectando al coste marginal en su punto mínimo. Claramente no, porque el punto mínimo del coste medio está donde yo estoy marcando el puntito rosado. Bueno, muchos chicos hacen eso y bueno, el profe obviamente no lo deja pasar. Bueno, vamos a dejar anotada la aclaración que hemos dicho respecto a la forma de U que tienen los costes unitarios. Entonces, matemáticamente hablando, ya sabemos que la forma de U de los costes unitarios es porque el coste marginal, el coste medio y coste variable medio son funciones cuadráticas, ya que el coste total es una función cúbica. Ahora veamos con la explicación económica, que en definitiva es esa la que le tenemos que decir al profe. En el corto plazo, recalcamos el corto plazo porque todavía no hemos visto nada de largo plazo de los costos. Sí la producción en el largo plazo, pero los costos todavía no llegamos. En el corto plazo, la forma de U de los costes unitarios, la forma de U de los costes unitarios se debe al rendimiento decreciente del factor trabajo. Y hacemos la aclaración, ya que el capital está fijo. Ya que el capital está fijo. Bueno, simplemente es eso, ¿sí? No hay otro motivo. Ya vamos a ver que en el largo plazo, y ahí nos vamos adelantando un poco, en el largo plazo también tendrán forma de U. También tendrán forma de U. Pero ello depende del rendimiento de ambos factores. Recuerden que a largo plazo nosotros vimos los rendimientos de escala, que era cómo se comportaba la producción cuando aumentaba capital y trabajo en la misma proporción, que fue cuando vimos qué distancia guardaban las isocuantas entre sí, y habíamos dicho el ejemplo, si capital y trabajo aumentan un 100%, la producción podía aumentar el doble
rendimiento creciente de escala, podía aumentar igual, rendimiento constante, o podía aumentar por debajo, rendimiento decreciente. ¿Sí? Bueno, a largo plazo va a depender del rendimiento de ambos factores. Ya vamos a ver además que en el largo plazo también puede ser una línea recta horizontal el coste marginal, siempre y cuando el rendimiento sea constante, pero ya vamos a llegar más adelante a esa parte. Bueno, y simplemente a modo de recordatorio, lo que ya venimos comentando, el coste marginal depende del coste variable, ya que el mismo representa la variación del coste total cuando se produce una unidad adicional. En definitiva, cuando se produce más, el único que va a cambiar es el coste variable. Por ello es que cuando nosotros obtenemos el coste marginal, derivamos simplemente el coste variable, porque el coste fijo, al ser una constante, su derivada es cero y además el coste fijo no cambia. ¿Sí? Bueno, el coste marginal siempre intersectará al costo medio total en su punto mínimo y al coste variable medio también en su punto mínimo. Y además, la forma sintótica de la curva de coste fijo medio se debe a que la mayor producción licúa el coste fijo y por lo tanto el coste fijo medio es un valor que tiende a cero. Fundamental. Estos serían como los puntos más importantes de esta parte de costos. Bueno, ahora sí pasamos a lo que sería la recta isocoste, que sería la recta presupuestaria de la empresa. O sea que en lugar de tener precio de alimentos y precio de la ropa, vamos a tener precio del capital y precio del trabajo. Pero es exactamente lo mismo. La definición de recta isocoste, gráfico que muestra todas las posibles combinaciones de trabajo y capital que pueden comprarse con un costo total dado. A modo de ejemplo, podríamos decir que el presupuesto que tiene la empresa es de 100 millones de dólares. Vamos a tener el salario W, que es el precio del trabajo, por la cantidad de trabajo que se contrata, más el precio del capital, que lo vamos a representar con la letra R o B corta, por las cantidades de unidades de capital que se contrata. A lo largo de una recta isocoste, nosotros podemos tener diferentes combinaciones, con mitad y mitad de trabajadores y capital, con mucho de capital y poco de trabajo, o con mucho de trabajo y poco de capital. Pero en definitiva, todas van a ser iguales a 100 millones de dólares, porque es el presupuesto con el que cuenta la empresa. Si planteamos el gráfico, la recta isocoste es una línea recta de pendiente negativa, es decir, es una función lineal, tiene pendiente negativa. La pendiente de la recta isocoste viene dada por el cociente de precio de los factores. Es decir, podemos tener W sobre R o lo podemos expresar como R sobre W. Cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es la interpretación. Si tenemos R en el denominador, sería cuántas unidades de capital debemos renunciar para contratar un trabajador adicional. Si tuviéramos W en el denominador, significa cuántos trabajadores debemos despedir para contratar una unidad adicional de capital. Es exactamente tal cual como en teoría del consumidor. Quien está en el denominador es a quien vamos a sacrificar. Tengamos la combinación A, tengamos la combinación B, o tengamos la combinación C, en cualquiera de las tres, el gasto va a ser exactamente el mismo. Es decir,
el costo de contratar capital y trabajo en cualquiera de las tres combinaciones va a ser igual a 100 millones. Porque en definitiva, en una recta isocoste, como en una recta presupuestaria, tenemos diferentes combinaciones que reportan el mismo costo, el mismo gasto. En el caso de la producción decimos costo, ya que, como ustedes ya lo habrán visto por contabilidad, el costo es cuando se aplica la producción, cuando se activa, y lo suelen decir de esa forma. Bueno, la pendiente de la recta isocoste es un valor que permanece constante, es decir, sea en la combinación A, sea en la combinación B, o sea en la combinación C, esa pendiente va a ser siempre la misma. Supongamos que el salario es de 20 y el precio del capital es de 10, si lo expresamos de esta manera. 20 dividido en 10 nos da igual a 2. Sea la combinación A, la combinación B o la combinación C, la pendiente va a ser igual a 2. Y si lo vemos al revés, 10 dividido en 20 va a ser igual a 1/2. Y cualquiera sea el punto sobre la recta isocoste, no cambia. Tiene la misma interpretación que en teoría del consumidor. O sea que si lo entendieron en teoría del consumidor, acá no les va a costar, ¿sí? Veamos cómo se obtiene la ordenada y la pendiente de la recta isocoste. Bueno, es tal cual como en teoría del consumidor. Hacemos los mismos despejes y vamos a llegar a la cantidad óptima de capital, K suprasterisco, a la cantidad óptima de trabajo, L suprasterisco, costo total sobre precio del capital, la ordenada, el cociente de precio de los factores, la pendiente, y exactamente lo mismo para la cantidad óptima de trabajo. Y las interpretaciones de las pendientes, exactamente las mismas, y lo mismo con ordenada. En este caso, costo total sobre R sería la cantidad máxima de capital que se puede contratar dado el presupuesto. En este caso, costo total sobre W, la cantidad máxima de factor trabajo que se puede contratar dado el presupuesto. W sobre R, al tener el precio del capital en el denominador, es a quien vamos a sacrificar. ¿Cuántas unidades de capital debo renunciar para contratar un trabajador adicional? R sobre W, al tener W en el denominador, ¿cuántos trabajadores debo despedir para contratar una unidad adicional de capital? Recalcamos que la pendiente nos indica el debe, la pendiente de la recta isocoste, mientras que la pendiente de la isocuanta era cuánto estamos dispuestos a sacrificar. Por lo tanto, va a suceder lo mismo que en teoría del consumidor. Cuando se igualen esas pendientes, la de la isocuanta y la de la recta isocoste, vamos a determinar la cantidad óptima de capital y trabajo. Ahí lo tenemos en el gráfico. Tenemos el mapita de isocuantas. Recordemos que cada isocuanta representa un nivel de producción. Mientras más se aleja del origen, mayor es la producción que reporta. La recta isocoste con pendiente negativa, tenemos marcadas ahí las ordenadas, y la cantidad óptima de capital y trabajo se determina para cuando se igualan las pendientes. Es decir, cuando la relación marginal de sustitución técnica, sacamos ahí una flechita, cuando la relación marginal de sustitución técnica coincide con el cociente de precio de los factores, menos W sobre R o menos R sobre W. Como ustedes lo quieran expresar, cualquiera de las dos formas está bien. Recuerden que la relación marginal de sustitución técnica
es un cociente de productividades marginales, es decir, la productividad marginal del capital sobre la productividad marginal del trabajo y viceversa. Si lo quieren ver al revés, cualquiera de las dos formas está bien. Revisamos rápidamente un pequeño ejercicio que es bastante similar al que ya vimos en teoría del consumidor, simplemente a modo de repaso, para que quede claro. Trabajando con el supuesto de que la empresa cuenta con un presupuesto de 200 millones, el precio del trabajo es de 10.000 por unidad y el precio del capital de 20.000 por unidad. Determinar la cantidad óptima de capital y trabajo y calcular la relación marginal de sustitución técnica para esa cantidad. Es exactamente lo mismo que vimos en la unidad 2, solamente que con producción. Simplemente reemplazamos en las rectas isocostes. Recuerden que tenemos la cantidad óptima de trabajo y la cantidad óptima de capital. Simplemente reemplazando nos va a quedar 20 la cantidad máxima de factor trabajo que podemos contratar dado el presupuesto, menos 2 la pendiente, es decir, para contratar una unidad adicional de capital debemos despedir a 2 trabajadores, lo cual tiene su lógica en que el factor capital, en este caso, es más caro. El factor capital, no, lo dije al revés. Ah, no, lo había dicho bien. El factor capital es más caro. En el caso del capital vamos a tener 10 las cantidades máximas de capital que podemos contratar dado el presupuesto. Y como el factor trabajo es más barato, para adquirir, perdón ahí el error, para contratar un trabajador adicional, nosotros el trabajador no lo compramos, lo contratamos. Para contratar un trabajador adicional, debo renunciar a media unidad de capital. Renunciamos solamente a media unidad porque el factor trabajo es más barato, ¿sí? Es más barato el salario que el precio del capital. Bueno, marcamos la recta isocoste, la ordenada para el factor trabajo es de 20, la ordenada para el capital es de 10, y una vez que tenemos la recta isocoste, ustedes son libres de elegir la cantidad de trabajo y de capital que deseen, siempre y cuando se encuentren dentro del presupuesto. Es decir, no podemos contratar más de 10 unidades de capital porque no alcanza la plata. Y tampoco podemos contratar más de 20 trabajadores. En este caso, yo decidí contratar 15 trabajadores. Una vez que tenemos la cantidad de trabajo elegida, 15, la vamos a reemplazar en lo que sería la cantidad óptima de capital. Nos va a quedar 10 menos un medio por 15 y nos arroja 2,50 unidades de capital. Marcamos ahí los guioncitos, los puntitos, de tal manera que coincide con la recta isocoste. Marcamos ahí el punto en el isocoste y una vez que tenemos eso, recién ahí vamos a trazar la isocuanta. Y trazamos la isocuanta de tal manera que haga la tangencia ahí en el punto de color amarillo. Porque ahí sería el óptimo de capital y trabajo, es decir, aquella combinación donde se igualan las pendientes, donde la relación marginal de sustitución técnica coincide con el cociente de precio de los factores, es decir, se igualan las pendientes. El otro punto que nos pide el ejercicio, calcular la relación marginal de sustitución técnica, y nosotros sabemos que la relación marginal de sustitución es un cociente de productividades marginales. En este caso,
no tenemos la función de producción, por lo tanto, no la podemos derivar para calcular el producto marginal y efectuar el cociente entre ambas productividades marginales. Así que bueno, estamos medio complicados de ese lado. Pero nosotros sabemos que en la combinación óptima, la relación marginal de sustitución técnica coincide con el cociente de precio de los factores. O sea que, en ese punto, si el cociente de precio de los factores es igual a 2, 2 será la relación marginal de sustitución técnica. O si lo tomamos al revés, como un medio será la relación marginal de sustitución técnica en ese punto. Bueno, dejamos ahí la aclaración. En cuanto a la relación marginal de sustitución técnica, no contamos con las funciones de producto marginal y del capital, pero sabemos que en la combinación óptima, la relación marginal de sustitución técnica coincide con el cociente de precio de los factores, de modo que en ese punto son iguales. Bien podría ser 2 o un medio, de acuerdo a cómo ustedes lo quieran explicar, ¿sí? Eso es independiente de cada uno. Como vemos, es tal cual como el ejercicio de teoría del consumidor. Lo que sí va a cambiar respecto a teoría del consumidor es la sustitución de los factores cuando se altera el precio de uno de ellos. Lo que sí vamos a tener en común, lo vamos a plantear ahí, lo vamos a dejar escrito, es lo siguiente. Cuando se altera el precio de uno de los factores, sea que el capital se vuelva más barato o más caro, o el trabajo se vuelva más caro o más barato, pero solo se altera el precio de uno de los factores. Cuando se modifica el precio de uno de los factores, esto es algo que ya lo sabemos, claramente se alterará la pendiente de la recta isocosto. Es decir, se modificará los precios relativos. Es decir, se modificará los precios relativos. Es decir, el precio de un factor en términos de otro, claramente se altera. Esto llevará a que el empresario sustituya a aquel factor que es más caro, trabajando con el supuesto de que aumenta el precio, ¿sí? Esto llevará a que el empresario sustituya aquel factor que es más caro por aquel que no ha modificado su precio. Bueno, el ejemplo que nosotros vamos a trabajar tiene el siguiente supuesto. El supuesto es que el trabajo se vuelve más caro, es decir, el supuesto es que aumenta el salario, es decir, el precio del trabajo, y el precio del capital permanece sin cambio alguno, es decir, permanece igual. En aquella situación, el empresario sustituye trabajadores por unidades de capital. ¿Cambia trabajo por capital? ¿Cambia trabajo por capital? Ya que el capital, al no modificar su precio, en comparación con el trabajo, queda relativamente más barato. Queda relativamente más barato. Bueno, ahí la explicación viene siendo más o menos similar como nosotros lo planteábamos en teoría del consumidor, ¿sí? Si aumenta
si el precio de un bien se vuelve más barato, y la gente va a preferir demandar más de aquel bien y menos de aquel que no modificó su precio. En el caso que un bien se encarezca, aumente su precio, y la gente va a dejar de consumir aquel bien que es más caro y lo va a sustituir por aquel que no cambió su precio, que a pesar que no cambió su precio, en comparación queda más barato. Como estamos suponiendo acá con el factor trabajo. Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia con teoría del consumidor? Dejamos esto al costado y anotamos la aclaración en dónde va a estar la diferencia con teoría del consumidor. Entonces, a diferencia de teoría del consumidor, en el gráfico, la recta isocoste no hará un movimiento pivot, no hará un movimiento de pivotear, rotar, de pivotear, rotar hacia adentro o hacia afuera y quedar igual en el otro eje, y quedar igual en el otro eje. Presten mucha atención ahí al gráfico, obsérvenlo. Cuando se encarece el precio del trabajo, es decir, a mayor salario, la recta isocoste se movió hacia adentro, pero no permanece igual en el eje de ordenadas, sino que en el eje de ordenadas se movió hacia arriba. En teoría del consumidor no pasaba eso. En teoría del consumidor, si se encarece un bien, la recta presupuestaria rota hacia adentro, permanece igual en el otro eje y alcanza una curva de indiferencia menor. Acá la curva isocuanta sigue siendo la misma. La producción sigue siendo de 100 unidades. Entonces, la explicación es bastante lógica. El empresario quiere conservar la producción de 100 unidades, a pesar que el trabajo es más caro. Por ello, cambia trabajo por capital. De ahí que la recta isocoste hace ese movimiento, y vamos a poner entre comillas movimiento, porque no es ese movimiento de pivotear como pasaba en teoría del consumidor. Hace ese movimiento a fin de mantener constante la producción. Bueno, dejamos ahí y hacemos el primer corte.